Bueno, en estos días nos enterábamos en la provincia de Mendoza que obviamente se adherían algunas escuelas de nuestras provincias para una nueva evaluación Aprender. Se han llevado ya varias instancias a lo largo de este año y eso tiene que ver con la necesidad de evaluar la calidad educativa, cómo están los chicos en su nivel de aprendizaje. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer hoy en esta edición de Chat Político. Les damos las bienvenidas a ustedes que están del otro lado, la bienvenida a todos aquellos que tengan ganas de ver este programa durante esta noche, porque vamos a hablar de educación, de lo que está pasando en la provincia de Mendoza, cómo está trabajando la Dirección General de Escuelas y también cómo se trabaja en la evaluación educativa en el ámbito de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Mendoza, más allá de estos programas de evaluación que se hacen a nivel nacional e incluso internacional a los que Mendoza adhiere, desde la Dirección General de Escuelas se aplicó, por ejemplo, la evaluación de fluidez lectora, que ha arrojado muy buenos resultados desde que se comenzó a implementar durante este año con varias instancias y también el año pasado. Realmente es una manera de ir mejorando, en este caso, el proceso de educación y no es lo único que se evalúa. Hay números, estadísticas y todo esto ayuda justamente a analizar cómo está el rendimiento de los chicos a nivel de conocimiento y mejorar esas instancias que por ahí están un poquito más abajo en esos niveles que se manejan, en esos niveles estadísticos, que son realmente datos muy importantes. De eso vamos a hablar en el programa de hoy, lo vamos a hacer con Romina Durán, que es directora de evaluación de la calidad educativa de la Dirección General de Escuelas, y con Nora Marlia, que es doctora en educación, especialista en calidad educativa y además directora del Departamento de Aplicación Docente. Le decimos a ustedes que están ahí del otro lado que se queden con nosotros, porque esto sin duda es un tema que nos debe importar a todos, ¿no? Porque seguramente involucra a sus hijos, a nuestros hijos, así es que les pedimos que se queden ahí porque después de la pausa desarrollamos esto aquí en Chat Político. Ya regresamos. Bueno, acá estamos en Chat Político, en el 30 de la TDA. Dijimos que íbamos a hablar de educación, de la calidad educativa y bueno, vamos a convocar durante el programa a expertas en el tema, quienes además tienen a cargo la tarea no es fácil, lo vamos a decir porque tenemos con nosotros a Romina Durán, en este caso, que es directora de evaluación de calidad educativa de la Dirección General de Escuelas. Le voy a dar la bienvenida y le voy a preguntar qué tal es estar ahí. Romina, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es eso de estar en ese lugar de tener la tarea de ser parte de evaluar la educación? Bien, es una tarea compleja, ¿no? Y que implica mucha responsabilidad. Nosotros entendemos a la evaluación como un eje fundamental dentro de la política educativa, ¿no? Entendemos que la evaluación es la que nos va a dar esta información que nos va a permitir gestionar en base a evidencias, ¿no? Sí. Y que cada uno de los programas que se realicen o las intervenciones que se realicen desde la Dirección General de Escuela tengan sentido y tengan un soporte en la realidad, ¿no? Que nos brinda la información de las evaluaciones. A partir de eso me imagino que si hay que modificar algo en lo que es un plan de estudio se hace, ¿no? Para eso sirve. Exactamente, a ver, nosotros decimos no solamente para modificaciones en planes de estudios, que eso es todavía... O para reforzar también lo que está funcionando. Exactamente, la idea es ir haciendo un monitoreo constante de las diferentes políticas, programas que se están llevando a cabo, no solo a través de los operativos de evaluación estandarizados, sino también a partir de las evaluaciones de monitoreo que nosotros vamos realizando de cada uno de los programas que la Dirección General de Escuela lleva al territorio, ¿no? Lleva a las aulas mendocinas. Entonces, en función de esas evaluaciones o este monitoreo que vamos realizando, podemos realizar los ajustes necesarios en función de lo que nos va determinando, ¿no? Los resultados que nos va dando cada una de estas evaluaciones. Bueno, yo te voy a preguntar de las pruebas a aprender, Romina, pero me parece que ya que hablaste del monitoreo que llevan adelante propiamente por la Dirección General de Escuelas, por ahí la gente no tiene conocimiento de eso, ¿no? De esa tarea que ustedes hacen constantemente, más allá de las pruebas que pueden venir desde el Gobierno de la Nación, las pruebas a aprender, otras pruebas que por ahí toman más trascendencia o incluso las internacionales. ¿Qué tareas llevan adelante desde la DGE para ir haciendo ese monitoreo? Bien, nosotros específicamente tenemos, yo soy directora de un área que es la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa. Tenemos diferentes focos, ¿no? Uno son estas evaluaciones estandarizadas o estos operativos de evaluación.
Y otro es fundamentalmente enfocarnos en las políticas que estamos llevando a cabo en los programas que se desarrollan desde la Dirección de Planificación. Y nosotros siempre planteamos a la hora de pensar un programa que tiene que tener una evaluación permanente, sí, un monitoreo, y después una evaluación de cierre, una evaluación final. Entonces, vamos acompañando cada uno de los programas que se van ejecutando en el territorio con diferentes evaluaciones a cada uno de los actores implicados en el programa para poder ir teniendo este feedback, para tener la retroalimentación que necesitamos para realizar los ajustes necesarios mientras se va desarrollando el programa, ¿no? ¿Eso arroja estadísticas, por ejemplo? Exactamente, sí. Nosotros trabajamos con estadísticas y a partir de esta información que nosotros recolectamos, la comunicamos, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental este paso de la comunicación. No son estadísticas solamente para el uso interno, sino que son estadísticas que generamos y que comunicamos con informes que hacemos para cada una de las escuelas que están participando de los programas, para cada una de las supervisiones y también para las direcciones de línea, ¿no? La idea es esto, ¿no? Que cada una de esas informaciones que nosotros vayamos recolectando se traduzcan en evidencias que les permitan gestionar a las instituciones educativas también puertas adentro. ¿Cada cuánto tienen resultados? Digo, porque cuando se habla de las pruebas estandarizadas, te dicen, bueno, en un año y medio tenemos datos concretos, más allá de los datos parciales que se puedan ir arrojando. ¿Cuándo tienen datos concretos ustedes para empezar a actuar? ¿Cada cuánto tiempo? Bien, los programas van teniendo un monitoreo. Nosotros establecemos para cada uno de los programas, dependiendo cuál sea la intervención que realizan, ¿no? Y cuáles son los actores que están involucrados, tenemos diferente periodo de evaluación, ¿no? La mayoría tiene una evaluación intermedia, ¿sí? A mediados de año, y ahí nosotros después procesamos los resultados y elaboramos los informes para que vuelvan a las escuelas y después tienen una evaluación final. Muy bien. La pregunta ahora ya me meto con el tema de las pruebas a aprender, porque se tomaron hace unos meses atrás a los chicos de la primaria. En el día de... Y en estos días se tomó a los chicos de la secundaria. Al revés. Al revés. Entonces primero secundaria y ahora primaria. Exactamente. ¿Y qué para refrescar un poco la memoria? Porque digo, por ahí los padres saben que viene la prueba, pero como entendemos que no es una prueba para la cual los chicos se tienen que preparar, porque se entiende que la idea es evaluar cómo venimos con el tema del conocimiento. Podríamos, no es sorpresa, pero tiene como ese espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa en el caso de la primaria y en el caso particular de la secundaria? Porque si bien es lo mismo, hay una diferencia, ¿no? Sí, a ver, exactamente, la prueba Aprender tiene como foco el área de lengua y el área de matemáticas. Sí. Además de presentar un cuestionario complementario que lo que busca es relevar cuáles son los factores que están asociados al aprendizaje o al desempeño de los estudiantes. Ambos operativos, tanto para primaria como para secundaria, tienen el foco puesto en esas áreas. Y es cierto esto de que se intenta que no haya una preparación para el examen, ¿no? Claro. Porque básicamente lo que busca el examen es realizar un corte temporal, ¿no? Identificar cómo se encuentran los aprendizajes de los estudiantes en este momento, ¿no? Y en función de eso, poder proyectar a través después del análisis de los resultados cuáles son las mejoras o estos espacios de vacancia que nos determinan a nosotros por dónde tienen que direccionarse los programas que se realizan, ¿no? Bueno, y digo, teniendo en cuenta que hubo datos del 2019, ¿no? Después con el tema de la pandemia, ¿cómo se manejaron? Digo, porque también fue un desafío el tema de la virtualidad. Eso me imagino que fue también un inconveniente que tal vez si uno tiene que evaluar cómo fue el 2020, 2021, fue, digamos, una etapa difícil en cuanto a la posibilidad de tener una estadística en esos momentos, más allá incluso del GEM que viene aplicando Mendoza desde hace un tiempo. Ha sido difícil, digo, el implementar la virtualidad y el hecho de no tener ese contacto con los chicos, creo que más allá de todo el empeño que le pusieron, tuvo un impacto negativo, ¿o no? Bien, a ver, nosotros los operativos Aprender se retoman post pandemia recién en el 2021, ¿no? Claro, y por eso digo, tal vez en ese tiempo hubo una caidita en los números. Sí, ahí lo que pudimos observar, el año pasado se evaluó primaria. Y lo que se pudo observar fue sobre todo una caída en los aprendizajes del área de lengua. Nosotros en el operativo Aprender anterior de primaria, ese había sido en el 2018, observábamos que teníamos un 6% de los estudiantes de la provincia que se encontraban por debajo del nivel básico de aprendizajes. Post pandemia ese número subió al 20%, ¿no? Claro. Entonces nos encontramos el año pasado con un 20% de los estudiantes que se encontraban por debajo del nivel básico en el área de lengua, ¿no?
Y en secundaria recién tenemos, en octubre de este año se aplicó el primer operativo post pandemia, así que estamos a la espera de los resultados que nos traiga este operativo. Y se tomó la decisión a nivel nacional de tomar en el mes ahora de noviembre un operativo muestral de primaria de manera excepcional, ¿no? Claro. Para conocer cómo habían avanzado o cómo se encontraban los aprendizajes este año después de un año de presencialidad plena en las instituciones educativas. Y es por esto que se genera este operativo particular de carácter muestral para sexto grado de primaria que estábamos transitando. ¿Y los datos de esas pruebas para cuándo van a estar? Los datos finales, si Los datos finales, el compromiso es tenerlos para inicio del ciclo lectivo del año que viene. Sí. ¿Y cuál es el objetivo que tiene en sí esta prueba específicamente? Esta prueba específicamente lo que busca es conocer cómo se encuentra el aprendizaje, ¿sí?, en estas áreas en todo el país. ¿No? A nivel, la información después se brinda a nivel país, ¿sí? Después se brinda también a nivel cada una de las jurisdicciones, lo que permite tener esta comparabilidad con respecto a nación, con respecto a las otras jurisdicciones que son similares, ¿no? Y también tener una proyección en el tiempo, el que podamos ver diferentes cortes temporales que nos permitan analizar, ¿sí?, cómo se ha movido el desempeño de los estudiantes en función del tiempo y en función también de los diferentes programas o medidas que se van implementando. Romina, vamos a ir a una pausa, bueno. ¿sí? Y enseguida seguimos hablando de la calidad educativa. Vamos a meternos un poquito más en la provincia de Mendoza. Estamos con Romina Durán, que es directora de Evaluación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas, con nosotros aquí en el estudio. Bueno, vamos a seguir ampliando este tema que es tan importante. Así es que le decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político con la directora de Evaluación Educativa de la Dirección General de Escuelas, Romina Durán, a quien, bueno, le vamos a preguntar ahora, desde el lugar en el que estás, Romina, ¿cómo evalúas vos? Digo, teniendo en cuenta también los números, las estadísticas que manejan, que está la educación en nuestra provincia, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento que tienen los chicos. Bien, a ver, nosotros tenemos diferentes operativos de evaluación jurisdiccionales, ¿no?, que los diseñamos después de la pandemia para poder tener este conocimiento de este diagnóstico de los aprendizajes después de este periodo que nos había tocado transitar. En función de esos relevamientos, fundamentalmente nosotros focalizamos en el censo de fluidez lectora, en donde pudimos observar a principios de este año, por ejemplo, que teníamos un 30% de estudiantes de tercer grado que se encontraban en el nivel crítico de fluidez lectora. Nosotros tomamos la fluidez lectora como un medio, ¿no? Entendemos que es un medio para llegar al fin último, que es la comprensión, y que esto se traslade al resto de las áreas o de las disciplinas. Y este número es un número realmente alarmante, es decir, que el 30% de los chicos que están en tercer grado, que es el grado en donde se tiene que afianzar este proceso de alfabetización inicial, se encontraban en este estado de criticidad, ¿no? En función de eso, nosotros proyectamos hacer 3 mediciones del censo de fluidez lectora y acompañar estas mediciones con diferentes intervenciones específicas focalizadas en los estudiantes que se encontraban en los niveles críticos y básicos. ¿Sí? Nosotros tenemos el GEM, como vos habías mencionado, que es nuestro sistema de gestión nominal, que nos permite identificar a cada uno de los estudiantes y hacer un seguimiento de la trayectoria de cada uno de los chicos que están dentro del sistema educativo. Tal cual. En función de eso, nosotros podíamos identificar quiénes eran los estudiantes que se encontraban en niveles críticos y básicos. Y de esa manera asignar los recursos, ¿sí?, de apoyos, de talleristas, específicamente orientados a estos chicos. En el segundo censo de fluidez lectora, la segunda instancia de fluidez lectora que tuvimos en el mes de agosto, pudimos observar que el 68% de estos chicos que estaban en nivel crítico en abril pudieron salir de nivel crítico, ¿no? Habían mejorado de una manera bastante importante. Exacto, ¿no? De una manera que no solo le permitía una mejora, sino que le permitía una mejora que lo recategorizaba, por así decir, en el próximo nivel o en el otro nivel, ¿no? Entonces, un avance significativo habían tenido los estudiantes. Después tuvimos de vuelta un margen de intervenciones y nos encontramos finalizando esta tercera intervención
en donde vamos a conocer cuál es el resultado final, ¿no?, del avance en relación al censo de fluidez lectora que estamos tomando con los chicos. Me parece que hay, sin duda, obviamente la conclusión que uno saca que es muy positivo esto de una evaluación constante porque les permite a ustedes desde la DGE, ya sea acá en Mendoza o desde las áreas de educación, de donde sea, si se produce esto de ir evaluando constantemente, saber cuáles son esas señales que te indican que tenés que mejorar, ya sea en lengua, en lectura, en ciencias, donde realmente sea necesario. Y a partir de eso te pregunto, Romina, ¿qué pasa en Mendoza? Digo, porque cuando haces el mapa, por ejemplo, con las Aprender, decís, bueno, en el noreste argentino el resultado fue mejor en tal materia y menor en tal otra. ¿Qué pasa en Mendoza si tenemos que hablar por regiones o departamentos? Bien, a ver, nosotros presentamos los informes, digamos, a cada uno de los departamentos sobre los resultados y lo trabajamos de manera interna con los intendentes y también con los directores de educación municipales. Nosotros no publicamos, ¿sí?, esta información por departamento porque nos parece que es responsabilidad de cada uno de los intendentes, si así lo quisiera, compartir esta información, ¿no? A nosotros, a ver, dentro de lo que es la comunicación de los resultados, nosotros hacemos todo el recorrido comunicacional, ¿no? Presentamos los datos públicamente, nuestros datos. Fuimos la primera jurisdicción del país que salió a mostrar los datos que nos había dado el Aprender 2021. ¿Sí? Entonces, frente a los resultados, nosotros dijimos, bueno, Mendoza se encuentra así, porque nos interesa que la sociedad conozca cómo nos encontramos en función de este primer diagnóstico que se realizaba post-pandemia. Después también vamos haciendo los diferentes recorridos comunicacionales, hablamos con los supervisores y les mostramos las estadísticas de su supervisión, de las escuelas que tienen al interior, ¿no?, para que ellos puedan acompañar y conocer también el diagnóstico de sus escuelas, y también a cada una de las escuelas se les presentan sus resultados. Bien. Pero nosotros no los damos públicamente a los resultados de las instituciones ni de los departamentos porque no nos parece correcto hacerlo. Pero digamos que se entiende que si en tal lugar hay un resultado que hay que destacar o por ahí ajustar, es para donde se va, para ese camino. Digo, y me parece interesante porque a partir, el ejemplo que dabas vos de la fluidez lectora, que ha ido mejorando en un año de manera significativa. Eso también habla un poco del compromiso, tanto de los directivos, de los supervisores, desde la DG, pero también de los docentes y de los alumnos que deciden, bueno, tengo que mejorar y de las familias esto, también. Y de las familias, sí. Ha habido muchísimo acompañamiento al programa, ¿sí?, desde los diferentes actores involucrados en la educación, ¿no? Los estudiantes, es realmente emocionante escucharlos a los chicos. Uno también como padre también lo vivencia desde su casa, ¿no? Este interés por los chicos, por mejorar su lectura. Ellos mismos empiezan a solicitar que se los escuche leer en voz alta, ¿no? Las familias acompañan, las familias están apoyando a todos los estudiantes, ¿no?, para que puedan tener estas mejoras o estos avances que van a repercutir también en la mejora de sus aprendizajes. Me imagino que les mejora la comunicación de una manera muy, muy particular, porque también sentir esa seguridad de que me voy a plantar enfrente del aula y voy a leer sin ningún temor, exacto, de alguna manera me está formando también para tener un poco más de seguridad, porque los chicos por ahí el tema de ponerse frente al aula, pasar una lección, es todo un tema y esto también me ayuda y mucho. Exactamente, sí, ahí fortalece la autoestima, ¿no? Sí. Nosotros tenemos diferentes programas que los que buscan es acompañar estas trayectorias, ¿sí?, que se han visto más debilitadas, ¿no? Entonces hay programas específicos que los que buscan es acompañarlos para poder recomponer estas trayectorias y a su vez también para darle las herramientas necesarias, ¿no?, al estudiante para también sentirse, ¿no?, más fortalecido y poder hacer escuchar su voz, como decís esto, ¿no?, de decir, bueno, todos queremos participar en el aula, todos queremos leer. Los docentes trabajan muchísimo el tema de fluidez al interior de las aulas. Hay muchos que te cuentan que tienen un tiempo específico destinado en donde cada estudiante lee 1 minuto, ¿sí?, donde nos escuchamos entre todos, nos respetamos entre todos, apoyamos a todos los compañeros, ¿no? Y esto también mejora el clima escolar, otro factor que está fundamentalmente asociado a la calidad educativa, ¿no? El que el estudiante
estudiante se sienta parte de su aula, que se sienta acompañado por todos los actores institucionales, es fundamental también para mejorar la calidad educativa. Y la convivencia, que es fundamental. Romina, ¿cuáles son los desafíos que se vienen para el 2023, teniendo en cuenta que este ya está terminado prácticamente, ¿no? Bien, yo creo que a esta altura del año es cuando uno empieza a realizar estos balances, donde empezamos a reunirnos con los diferentes actores dentro de los equipos técnicos de la Dirección General de Escuela en función de proyectar el año que viene, ¿no? Nosotros consideramos fundamental el seguir acompañando y el seguir teniendo estos monitoreos constantes y fundamentalmente creo que la comunicación hacia las instituciones, hacia las familias, es un desafío que tenemos que seguir transitando. Es un camino en el cual hemos empezado a transitar este año, pero creo que es fundamental el devolverle a la comunidad educativa, ¿sí?, los diferentes informes, los diferentes procesamientos que vamos realizando para que ellos también puedan tener esta información para poder gestionar sus instituciones educativas, que consideramos que es fundamental. Yo sé que no es tu área, Romina, pero me imagino que estando dentro de la DGE estas cosas, digo, se comparten datos, información, y tiene que ver también con el esfuerzo que se hace dentro de la cartera educativa de la provincia de Mendoza para tratar de recuperar por ahí a los chicos que en el camino se fueron. Digo, se hablaba mucho de que durante la pandemia muchos habían abandonado la secundaria, por ejemplo, había mucho abandono escolar y también se da un proceso que incluso a nivel nacional, el ministro en su momento, Nicolás Trota, hablaba de ir a recuperar a esos chicos que se habían caído del sistema por la propia pandemia. Digo, ha sido un desafío, me imagino que ustedes ven como un logro que los chicos vuelvan al sistema, ¿no? Sí. Y se ha logrado que vuelvan muchos también. Sí, exactamente. Nosotros hoy en día contamos con 12.000 estudiantes más en el nivel secundario que antes de la pandemia, ¿no? Esto, durante la pandemia hubo un esfuerzo enorme de las diferentes áreas, no solo de la Dirección General de Escuelas, sino también se hizo un trabajo articulado en red con los municipios y con diferentes organizaciones que se acercaban a colaborar. Se hizo, nosotros le denominamos una red de apoyo a las trayectorias escolares, ¿no? Sí. Con el objetivo de esto, ¿no?, de sostener a los estudiantes, de acompañar a aquellos estudiantes que se encontraban por alguna situación particular, ¿sí?, en vulnerabilidad, en una situación de vulnerabilidad, intentar ofrecerle al estudiante las estrategias o los recursos necesarios para que pudiera continuar con su trayectoria educativa. Se hizo un esfuerzo muy grande, pero no fue un esfuerzo, como te digo, en solitario, sino que fue un esfuerzo en articulación con diferentes actores de la sociedad en general. Y bueno, que tener 12.000 alumnos más de alguna manera muestran ese buen resultado, ¿no? Exactamente. Que realmente es muy positivo. Romina, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros un ratito y seguramente nos volveremos a reencontrar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer. Y éxitos para el año que viene, bueno, ¿no? Porque ya se empieza a pensar en eso, así es que exacto. un placer. Muchísimas gracias. Así pasaba Romina Durán, directora de evaluación de la calidad educativa de la Dirección General de Escuelas, con nosotros aquí en Chat Político. Nos vamos a una nueva pausa, enseguida regresamos. Seguimos aquí en Chat Político, estamos hablando de educación, estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Para ustedes que están ahí del otro lado y tal vez seguramente les va a interesar volver a ver este programa o cualquiera de Chat Político, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en www.unidiversidad.com.ar. Vamos a seguir hablando de este tema y lo vamos a hacer con Nora Marlia, que es doctora en educación, especialista en calidad educativa y también directora del Departamento de Aplicación Docente del DAD. Así es que le hemos invitado para hablar un poquito también de este tema tan interesante. Le vamos a dar la bienvenida. Nora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Claudia. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Bueno, hablemos un poquito cómo es el tema de la evaluación educativa en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo y de los colegios de la universidad. Contanos un poquito cómo trabajan ustedes. Bien, bueno, los procesos de evaluación educativa tienen como una perspectiva macro y otra que tiene que ver con lo institucional, con lo áulico. Tiene distintos niveles de especificación. Respecto de las evaluaciones macro o estandarizadas, adherimos desde Secretaría Académica de la UNCUYO a todas las propuestas que emanan desde el Ministerio de Educación de la Nación, desde la SPU, y que tiene que ver con
los estudios de evaluación Aprender, que antes se llamaban la famosa prueba Aprender, que antes tenía su correlato con los estudios ONE, y las pruebas PISA, que en realidad uno, para simplificar, habla de prueba, pero en realidad son estudios de evaluación. Eso es lo interesante, ¿no? Que no es una prueba en sí a los alumnos, ¿no? Porque por ahí uno cambia el concepto y se piensa que es una evaluación en sí al alumno y tiene que ver con saber cuánto han aprendido esos chicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Esos estudios de evaluación, por supuesto que también involucran el instrumento concreto, que es la prueba, porque es la que te da el diagnóstico real o la valoración de lo que está sucediendo en cuanto a los saberes, que según las características de los estudios, yo por eso siempre les damos estudios de evaluación, porque además de la prueba concreta, que puede ser con un corte censal a todos los estudiantes de un año específico, de nivel primario, secundario, o puede ser con características como las pruebas PISA, que son internacionales. Además de eso, tienen otros instrumentos que permiten mirarnos institucionalmente, como son los cuestionarios de contexto, para saber no solo qué aprenden, sino en qué condiciones aprenden, cuáles son los factores socioeducativos que impactan en estos estudios de evaluación y demás. Eso respecto de lo macro, de lo que emana del Ministerio de Educación, como te dije, Claudia, anteriormente, a lo que adherimos siempre, porque por supuesto que estamos insertos en la sociedad, y como toda la sociedad de Mendoza también somos evaluados en ese sentido, y nos da información muy interesante porque nos muestra cómo estamos en cuanto a los desempeños en lengua, en matemática, como fue este último estudio, pero a veces también se hace extensivo a ciencias sociales, a naturales, y bueno, las pruebas PISA o los estudios PISA con el matiz especial de que no tiene en cuenta el saber curricular propiamente dicho, lo que llamábamos antiguamente el contenido, sino que enfoca destrezas, habilidades, capacidades en lectura, en ciencia, en matemática, y es mucho más amplia y aborda la resolución de problemas, la interdisciplina. Después, esas pruebas, por supuesto, se complementan, además de los cuestionarios socioeducativos, con los cuestionarios que nos dan a docentes, a directivos, para que contextualicemos de qué escuela se trata, qué características tiene, porque claramente una escuela urbana marginal va a tener algunos desarrollos de aprendizajes que una rural no, o que una urbano tampoco. Ahí surgen, digamos, estos datos que de alguna manera nos van a dar a entender, digo, ustedes que son los especialistas en esto, y en el caso del Ministerio de la Nación, justamente propiamente esa cartera, de cómo está el nivel según el lugar, ¿no? Porque también según hay una cuestión de la ubicación, de lo social, que es una influencia a la hora del aprendizaje. Impacta muchísimo. Y después tenemos las evaluaciones institucionales, que se pueden realizar a nivel de universidad, por ejemplo, aquellas que se le desarrollan a los docentes, que son las evaluaciones de desempeño de docentes, que nos alcanzan los docentes para saber también cómo vamos la evolución de nuestra carrera. Y después tenemos evaluación a los directivos, evaluaciones de gestión, y las evaluaciones que están reguladas por normativas especiales que les tomamos a nuestros estudiantes, que las normativas, las resoluciones difieren de la Dirección General de Escuelas con nosotros, y que son las que tomamos escolarmente, que son estas evaluaciones disciplinares que tomamos en lengua, en matemática, en sociales, en teatro, en música, que tienen una perspectiva formativa, es decir, que hacemos mucho hincapié en el proceso, pero que también tienen evaluaciones integradoras, evaluaciones de cierre de procesos, que justamente esta es la época en la que se llevan a cabo. Ahora que estamos terminando ya el ciclo lectivo, estas evaluaciones de integración sirven mucho para saber cómo se fueron dando los procesos. Hasta ahora, teniendo en cuenta que se viene implementando esto de las evaluaciones, pensando un poco ahora me voy a centrar en el tema de los alumnos. ¿Cómo ha sido el impacto a partir de los resultados en el sistema educativo de esas evaluaciones? Por caso el Aprender o las PISA, que también nos dan un parámetro de cómo está ubicada la educación en Argentina en comparación con otros países. Digo, ¿este dato queda solamente como dato o directamente hay una influencia en cómo vamos a encarar un plan de estudio, por ejemplo? Sí, es excelente esa pregunta, porque en verdad ese dato existe como una foto de lo que sucede a nivel nacional, después a nivel de regiones, por ejemplo, Cuyo tiene un dato específico,
Mendoza, y después los directivos tenemos la posibilidad de acceder a los datos institucionales. Sí. Esos datos son riquísimos porque nos permiten tomar decisiones, saber cómo están nuestros alumnos, nuestros estudiantes respecto de una media nacional o provincial, y también mirarnos al interior comparativamente con las evaluaciones que nosotros tomamos en el día a día en la escuela. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones estandarizadas tienen una forma de construcción con parámetros de validez, de confiabilidad, de pertinencia muy medidos, por ser justamente una evaluación estandarizada, que después a veces esto difiere de la prueba que tomamos en el aula, porque es una prueba con otras características, porque puede ser una prueba con más tendencia hacia la pregunta abierta o a la cerrada, pero esto sin duda, hay un autor muy importante que es Pedro Ravela, que habla del uso de los resultados, que las evaluaciones tienen un sentido en sí mismo si nosotros usamos los resultados, y es responsabilidad de todos los estamentos educativos poder hacer uso de esos resultados. Entonces, nosotros siempre estamos muy ocupados de poder ver esos resultados para saber qué acciones podemos llevar a cabo, y en ese sentido tenemos acciones muy interesantes con la Dirección General de Escuelas, por eso que sé que ha estado su referente en evaluación, porque trabajamos en programas de articulación desde la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde a partir de esos resultados y a partir de poder hacer un análisis de la trayectoria del estudiante, es que nosotros podemos tener acciones concretas para superar dificultades. Entonces esas acciones concretas tienen que ver con acompañamiento a las trayectorias, tutorías de pares, esto significa que sus mismos compañeros contribuyen, o un estudiante avanzado de nuestra universidad es como un punto de apoyo para aquel que está un poquito con la trayectoria más débil, como se dice, son las trayectorias debilitadas que nosotros apoyamos y acercamos con programas como los que tradicionalmente la universidad trae siempre desde el ámbito de la Secretaría Académica. Desde el 2002 en adelante siempre se ha puesto el foco en el eje de articulación, pero precisamente en el acompañamiento a esas trayectorias debilitadas a través de programas con distintos nombres, con los nexos, con el Sigamos Estudiando, y con otras propuestas que también surgen de la Dirección General de Escuelas, también que somos convocados, para poder trabajar de manera conjunta, porque acá lo importante es tener un diagnóstico compartido, es enriquecernos con lo que nos pasa a ellos y nos pasa a nosotros, y también lo importante es que desde la universidad, que tenemos las carreras con formación docente, puedan estar en terreno, pudiendo hacer sus prácticas y pudiendo acercarse a un contexto real. Entonces es muy bueno para los profesorados que tienen sus trayectos de práctica docentes trabajar en esta línea de acompañamiento o de apoyo. Sin duda la evaluación, ya sea la institucional, la educativa en general, los operativos macros o los internacionales, todos esos datos son datos que son muy importantes para llevar a cabo acciones, que no son los únicos, porque después nos basamos en otros parámetros, y es por eso también que cuando hablamos de calidad educativa, no solamente podemos hablar de qué pasa en el operativo, en el estudio de evaluación, o cuál fue el resultado de evaluación. Hay que fijarse en otros indicadores también. Claro, y que sea, digamos, como una especie de monitoreo constante, le vamos a decir así, porque por ahí evaluación es como, suena dura ese término, pero sí un monitoreo constante para ir mejorando, digo, lo que tiene que ver con el plan de estudio y con el sistema educativo en general. Nos vamos a ir a una pausa, Nora, y enseguida vamos a seguir hablando de este tema. Les cuento a ustedes que están ahí del otro lado que estamos con Nora Marlia, que es doctora en educación, especialista en calidad educativa y también directora del Departamento de Aplicación Docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Estamos en el último
último bloque de Chat Político aquí en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos en todas las redes sociales presentes, como debe ser, y también estamos en el canal de YouTube. Estamos en Unidiversidad y si quieren volver a ver este programa lo pueden hacer, por supuesto, en nuestra plataforma digital, en nuestro canal de YouTube, si quieren, por supuesto. Recordemos que estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y les decimos que, y recordamos al mismo tiempo que estamos hablando de calidad educativa, lo hacemos en este caso con Nora Marlia, que es doctora en educación, especialista en calidad educativa y también directora del Departamento de Aplicación Docente aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Nora, yo te quería preguntar un poco porque en esto de evaluar la calidad educativa y teniendo en cuenta que se habló mucho en estos últimos años de sumar días de clase y específicamente en el 2022 se hablaba de sumar más horas para recuperar, sobre todo sumarlas en los casos específicos también se habló mucho de aquellos que tenían las trayectorias débiles, de esos alumnos y alumnas. ¿Qué opinión te merece esto de, porque incluso hay especialistas en educación que dicen, y bueno, mejor sumar más horas no significa mejorar la calidad educativa? ¿Qué opinión te merece eso? Exactamente, sumar más horas no es un indicativo de que la calidad educativa vaya a mejorar en términos de apropiación de saberes y de lo disciplinar o lo específico de cada espacio curricular o materia si estamos hablando de una carrera. Lo que sí está estudiado a nivel regional y mundial es que el saldo que dejó la pandemia ha sido estudiantes que necesitan el vínculo con el otro, necesitan trabajar en su desarrollo emocional, porque esto de que justamente en un estadio en donde la sociabilidad es tan importante, por ejemplo en los adolescentes, hablando del nivel secundario, se haya producido toda esta etapa de aislamiento, de ASPO, de DISPO, hizo que los estudiantes después al regresar tuviesen algunas dificultades en la interacción con el otro. Entonces, lo que podemos advertir, y en el caso concreto de nuestra escuela, es que los estudiantes son muy dedicados, les va bien en las materias. El tema es que están como con dificultades en esto de poder interactuar con el otro, de exponer, de las famosas conferencias, los trabajos en equipo. Entonces, el tiempo en la escuela es un tiempo muy valioso. Sobre todo sociabilizar, ¿no? La sociabilidad y sobre todo por todas las actividades complementarias que tenemos en las escuelas, ¿no? Digo, esto de trabajar talleres de teatro, de música, la actividad deportiva, la formación en idiomas, y todo eso le da un plus y una riqueza que en verdad desde el rol de gestión que tengo ahora, yo noto que los estudiantes necesitan ese tiempo. Y bueno, esta extensión de clases tiene que ver también con recuperar y realizar las integraciones de algunos procesos que han quedado desde el 2020 o 2021 para darle la oportunidad que merecen y el derecho a la educación a todos los estudiantes. Creo que el desafío y un poco la responsabilidad de los que estamos en cargos de gestión o los docentes o toda la comunidad es que ese tiempo sea de calidad. No significa que eso mejore la calidad directamente, pero que el tiempo sea de calidad. Que sea de calidad, que obviamente. Sea significativo, que sea un tiempo que el chico lo aproveche desde el aprendizaje propiamente dicho, pero también desde estas rutinas y estas formas de representación social que se generan en las instituciones, que eso es totalmente irreemplazable. Por eso es que yo la verdad que veo con buenos ojos este tiempo extra o un tiempo extendido para poder llevar a cabo estos procesos, para que las integraciones sean significativas, porque a veces tenemos un año muy bueno en términos de aprendizajes, de proyectos, de programas, pero después si no tenemos el tiempo para consolidar, para integrar, para hacer los cierres, nos queda desconectado el aprendizaje. Entonces, creo que el tiempo extra, si no está planificado o si es para no hacer nada, no tiene sentido. Pero si como es una nosotros hora lo planificamos, más en sí, porque sí no sirve. tiene sentido. Pero un tiempo extra planificado, como es el caso de lo que estamos llevando a cabo en la universidad, tiene sentido. Nora, vos recién en el bloque anterior hacías referencia a que ustedes obviamente hacen la evaluación de la calidad educativa con los docentes, con los propios alumnos, pero también hiciste hincapié y lo mencionaste esto de se evalúa a los docentes, se evalúa a los directivos también. Sí. ¿Cómo es ese proceso, digo, teniendo en cuenta que no sucede en todos los ámbitos y que incluso cuando se empieza a hablar por ahí de la evaluación a los docentes, algunos
presentan resistencia a eso. Sí. Mientras otros también dicen que hay una constante evaluación al justamente evaluar el sistema educativo en general. Bueno, en nuestra universidad esto es un proceso que ya lleva décadas y años de implementación, con lo cual está bastante aceitado y está muy internalizado. Todos sabemos que somos evaluados. El profesor que es titular es evaluado cada 4 años con evaluaciones de desempeño. El profesor de las escuelas secundarias también tiene una evaluación de concepto a fin de año. Los equipos de gestión también tenemos una evaluación para poder validar o mirarnos hacia el interior en todas las dimensiones que hemos gestionado. Y creo que lo importante para que no genere resistencia tiene que ver con construir en conjunto, con la co-construcción de ese instrumento, que el colega, que quien es evaluado, conozca. Y eso es un principio general de la evaluación. Sí. Siempre se debe conocer cómo van a ser los criterios. Por supuesto que no es mostrar la prueba y decirle esto te voy a tomar porque no tiene sentido, pero sí saber qué criterios, saber cuáles son los formatos, y esto desde la evaluación áulica, en donde un docente no podría implementar una evaluación con un formato que nunca desarrolló en clase, porque para el estudiante es nuevo y se encuentra con la sorpresa, como también para un docente, un equipo de gestión que es evaluado, tiene que saber cuáles son los criterios. Y como los procesos son muy participativos, siempre participamos en esa construcción. Te diría que no existe un proceso de evaluación en el cual no seamos involucrados, ya sea en comisiones especiales, en reuniones, en consejos, para saber cuáles son los criterios. Una vez que conocemos los criterios, es como que ya un poco estamos mejor predispuestos para que se lleve a cabo esta evaluación. Y la evaluación, desde la perspectiva de evaluar para mejorar, creo que es algo que no se niega a nadie. Es decir, no es evaluar para castigar ni para sacar a nadie del lugar. Siempre la evaluación tiene que tener una devolución para que se genere una acción remedial, ¿sí? Para poder remediar, para poder hacer una recomendación de qué fue lo que se advirtió, como también para poner en valor lo bueno que sale de la evaluación. Que es en definitiva también lo que de alguna manera el objetivo que persiguen las pruebas aprender, digo. Totalmente. Es justamente llegar a ese punto. Se habla mucho de aprender de los errores, a partir del error que se detecta, poder hacer alternativas para superarlo, sin descuidar todo eso que nos dio bien, que nos resultó bien, porque a veces vamos solamente al error y dejamos de lado lo que estuvo bien, entonces se pierde después en el tiempo. Entonces, siempre una evaluación tiene que tener una posibilidad de recomendar cómo mejorar algo, de que exista un cambio. Por supuesto que si no hay mejora y no hay cambio y hay algo que es no satisfactorio, después hay otros caminos alternativos, pero en general, cuando la otra parte se compromete con su proceso de mejora, es algo muy bueno, le hace muy bien al sistema educativo. Nora, no quiero dejar de preguntarte, porque también lo hacíamos hace un ratito con Romina Durán de la DGE, el tema de cómo enfrentaron ustedes el tema de la deserción escolar, porque en el año de la pandemia fue muy significativo con esto de los chicos por ahí no se adaptaban a la virtualidad, no la entendían, o fue tal vez para muchos un proceso duro que terminó en muchos casos en jóvenes que abandonaban la escuela, ¿no? En todos los ámbitos, pero sobre todo en la secundaria se daba ese fenómeno, a veces en los otros ámbitos por una cuestión pura y exclusivamente de recursos. Bien. ¿Cómo le fue a la universidad, a los colegios de la universidad y al DAD específicamente? Bueno, yo puedo hablarte específicamente del DAD, en que tuvimos la suerte que era una escuela que ya trabajaba con procesos de virtualidad. Las gestiones anteriores ya habían implementado la virtualidad desde el 2012, entonces era una escuela que ya tenía una base de trabajo, tanto no fue tan duro en lo estructural, en el piso tecnológico, pero también en los procesos pedagógicos. Entonces, los resultados que pudimos tener, de hecho, fuimos parte de un proyecto del Ministerio que se llama de continuidad pedagógica, porque advirtieron que eran escuelas que habían podido continuar con todos los procesos pedagógicos, organizacionales, y tuvimos una deserción que no iba más del 2,5, claro, con lo cual son muy buenos resultados. Lo que no significa que todo lo que sucedió fue excelente. Claro. Significa que algo tan importante como que el estudiante no deje la escuela, pudimos lograrlo, que no es poco. Después de tener el estudiante, lo pudimos revincular. Los estudiantes que fueron casos ya muy complejos, como por ejemplo que
que tuvieron casos de pérdidas de familiares por la pandemia, Sí. temas económicos muy fuertes, implementamos todo tipo de estrategias. Para volver a tenerlos en el sistema. Sí, desde becas, ayudas con dispositivos, con comida, les llevábamos los apuntes a la casa, teníamos el delivery de fotocopias, o sea, nunca se desvinculó el estudiante. Y sí tuvimos estrategias y tenemos actualmente, porque todavía lo estamos transitando, estrategias de revinculación, es decir, el estudiante que no estaba, tenemos que salir a buscarlo, a interpelarlo. Es nuestro deber hacerlo, no podemos perder por el camino estudiante y no saber qué pasó. Entonces este piso de virtualidad que teníamos fue algo muy bueno porque nos permitió mejorarlo y llegar a tener casi, en el caso de nuestra escuela, 600 aulas virtuales en donde cada materia tenía su aula, entonces nadie se quedó sin clases nunca. Qué bien, qué bien. Nora, obviamente es un tema muy, muy largo y da para seguir hablando. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, queríamos tenerte. Realmente ha sido un placer poderte tenerte acá en el estudio para también dar un panorama de lo que pasa en los colegios de la universidad. Y bueno, en este que lo tenemos tan próximo que nuestro vecino también somos vecinos. Así es, está bueno saber qué pasa dentro de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo. Así es que muchas gracias. Bueno, Claudia, gracias a ustedes. Y bueno, será hasta cualquier momento. Por supuesto. Muchas gracias. Nora Marlia, doctora en educación, especialista en calidad educativa y además directora del Departamento de Aplicación Docente. Punto final para esta edición de Chat Político. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado de ustedes y les deseamos que tengan muy buenas noches. Sigan con la programación de Señal U y será hasta la próxima.